El mensaje de hoy es precisamente el querer buscar una respuesta a esa pregunta que nos hacemos en este día. ¿Será que tú, será que yo podríamos buscar a cualquier mediador en un conflicto determinado? Esa es nuestra pregunta. ¿Por qué te lo digo? Porque seguramente la respuesta que tienes es definitivamente no, ¿verdad? Cuando uno tiene un conflicto con un vecino, con alguna persona, pues uno tiene las diferentes instancias legales a las cuales acudir para que puedan mediar en el conflicto, sea una inspección de policía, sea un juez de paz, sea la institución que sea competente dependiendo de la situación que se deba resolver. Vamos a empezar primero por definir qué es un mediador. Un mediador tiene la potestad, tiene la capacidad de hacer reconciliar las partes de un conflicto. Eso es un mediador. El objetivo de un mediador es traer paz, traer reconciliación entre dos partes que estaban separadas, que tenían diferencias, que estaban alejadas. Y pues, como tal, eso es lo que hace un mediador. Pero, entendiendo ese conflicto de mediador, en el mundo es muy fácil para nosotros entender el concepto de mediador. Entonces, si tú tienes un problema, de pronto tienes un problema con un vecino, lo primero que puedes hacer en este caso es acudir a una inspección de policía, presentar tu caso, solicitar, que se desarrolle el proceso que se ha de desarrollar. Ese no es el tema que vamos a tratar, por eso no voy a especificar mucho sobre esos detalles. Pero, ¿y qué? Te pregunto a ti, ¿y qué si tu conflicto fuera con Dios? ¿Cómo así que tener un conflicto con Dios? ¿Qué es tener un conflicto con Dios? Tener un conflicto con Dios es que tú y Dios no estén de acuerdo. Pero no se trata de que Dios tenga que estar de acuerdo contigo, porque Él es Dios. El problema es que tú deberías de estar de acuerdo con Dios, que es diferente, ¿verdad? Ahora, teníamos, y algunos de ustedes aún tienen, un conflicto con Dios. Dice la palabra del Señor que el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. El gran conflicto de la humanidad ha sido entonces la violación de las leyes de Dios. El gran conflicto de todos los seres humanos ha sido que hemos pecado. Y eso hizo separación entre Dios y nosotros. Hay un conflicto, ¿sí ves? Hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Que Dios y nosotros no podríamos tener comunión, no podríamos ser amigos, no podríamos ser uno, Dios y nosotros, precisamente porque el pecado nos separa de Dios. Ahora, ¿es necesario en este conflicto buscar un mediador, sí o no? Necesitábamos un mediador porque definitivamente cuando hay un conflicto pues tiene que haber un mediador que nos ayude a hacer las paces entre las partes, ¿no? Hablando en este conflicto universal del pecado, el hombre separado de Dios, el hombre apartado de Dios, el hombre alejado de la vida de Dios, buscamos un mediador. ¿Qué nos han planteado a nosotros las religiones? Las religiones nos han planteado a nosotros, sobre todo la tradición, nos había planteado que habían muchos mediadores y que tú podías acudir a muchos mediadores, lo que llamaban o lo que se llama en la tradición los santos. Y realmente la tradición católico-romana, ¿a quienes llama santos? A todas aquellas personas que ya murieron, que en vida hicieron alguna obra de caridad, hicieron algo que se consideraba loable, murieron
y luego fueron elevados a la condición de dioses o mediadores ante Dios, creyendo que estos seres humanos difuntos, estas personas que murieron, tenían la potestad, así nos hicieron creer, ¿no? Que ellos tenían la potestad de presentarse dignamente ante Dios e interceder por nuestros pecados. Eso fue lo que nos enseñaron. Cuando la gente reza el Ave María, hay una parte donde dice, ruega por nosotros, Santa Madre, dice ahí, ruega por nosotros, Santa Madre. ¿Y ante quién se supone que la tradición cree que ella está rogando? Ante Dios. Se supone que María estaba rogando ante Dios, ¿verdad? Y otros ejemplos. Hay muchos ejemplos en donde la tradición religiosa, las diferentes religiones, ponen a ciertas personas que ya han fallecido, las ponen a ellas como mediadores de ese conflicto entre Dios y nosotros. Te voy a explicar por qué eso bíblicamente, es más, jurídicamente no es válido. Es un error muy grande. ¿Por qué no son válidos estos intercesores? Te lo voy a explicar. Tanto la gente que ha muerto, como también los ángeles, que son creación de Dios, todos ellos, te recuerdo, han estado bajo la lupa de Dios. Todos los difuntos, toda la gente que murió, haya hecho cosas muy buenas, haya salvado de hambre una ciudad entera o un país entero. Las obras, como nos ha enseñado la palabra en Efesios 2, del 8 al 9, las obras buenas que haga la gente no les permiten ser salvados. No es las buenas obras, sino su fe en Jesucristo. ¿Por qué los difuntos, estas personas que fueron canonizadas, por qué los ángeles? Porque ellos no son válidos ante Dios. Te voy a dar dos razones. La primera, Romanos 3:23, dice, por cuanto, te voy a leer, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Cuando la Biblia dice todos pecaron, está hablando de todos los seres humanos desde Adán hasta las generaciones de nosotros presentes, y es más, las que vendrán hasta el regreso del Señor Jesucristo. Te estoy hablando de la totalidad de los seres humanos, de toda la creación humana de Dios. Estoy hablando de todos los seres humanos. Entonces allí, cuando recordamos entonces que si la tradición nos había enseñado que si tú le rezabas a un sacerdote que había sido muy buena persona estando vivo, y tú le rezas a él para que él interceda ante Dios, es un gran error, porque tanto ese sacerdote como la monja fallecida, como el religioso aquel, el monje aquel, el aquel, el otro, todos los que murieron, ¿son qué? Seres humanos. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. No está hablando de que hay un grupo de personas excepcionales que no pecaron y que nunca necesitaron arrepentirse, nunca tuvieron su ruptura en la relación con Dios, nunca tuvieron ese conflicto, por lo tanto tienen potestad para reconciliarnos a nosotros con Dios. No hay ningún ser humano que haya dicho que nunca tuvo ese conflicto de pecado con Dios, esa separación de Dios. Ningún ser humano, ni vivo ni muerto, ni siquiera Abraham, te lo digo, ni Moisés. Es más, cuando Abraham fue llamado por Dios, en Génesis capítulo 12 dice la palabra que Dios se le acercó a Abraham en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, en una región totalmente pagana, totalmente idólatra. Cuando Dios se acercó a Abraham y le dijo que lo había escogido para hacer de él una nación grande, era un hombre como tú y yo, que se postraba ante imágenes, que hacía rezos,
que tenía sus estatuicas en la casa, que tenía sus rituales, hacía sus cosas. Los caldeos, la cultura de los caldeos es una cultura básicamente adoradora de los astros, las estrellas, la luna, el sol, los planetas. Los caldeos por historia, en la historia antigua de la antigua Mesopotamia, los caldeos se caracterizaban por ser astrólogos, adoradores de los astros. Entonces, imagínate a Abraham que estaba una noche así contemplando los astros y haciendo yo no sé qué cosa, y de repente se le presenta el Señor Dios Todopoderoso y le derriba a Abraham toda esa estructura religiosa, así como lo ha hecho conmigo y así como lo ha hecho con mucha gente, mostrándole a Abraham el verdadero camino, ¿verdad? Entonces dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Ahora te digo, te voy a preguntar, cuando dice la Biblia todos, ¿qué seres humanos están involucrados en el conflicto? Todos, ¿verdad? Todos. Te voy a leer lo que dice la palabra, ahí mismo, del 9 al 18. Escucha lo que dice, Romanos 3 del 9 al 18. Hay un título que dice, todos son culpables. Imagínate allí, imagínate esta escena. Estamos en una audiencia, como las que hacen ahí en el Palacio de Justicia, ¿verdad? Que está así el juez, y están los testigos, y está los abogados defensores, está el ente acusador, está la persona que es juzgada, y está el público, y está todo el mundo, ¿no? Los escribientes, y están los policías, por si el señor se va a volar, entonces le hacen el quite. Bueno, imagínate esta escena, en que en la silla del acusado no hay una persona, sino que está toda la humanidad. Y dice la palabra, todos somos culpables. Ese fue el veredicto de Dios, todos somos culpables. Y dice, ¿qué significa todo eso? ¿Estamos los judíos en mejores condiciones que los que no son judíos? Claro que no. Ya dijimos que tanto los judíos como los que no son judíos tienen tendencia al pecado. Ahí está hablando no solamente de nosotros que no nacimos en Israel, también estaba hablando de los israelitas, estaba hablando de María, estaba hablando de Mateo, estaba hablando del apóstol Juan, estaba hablando del apóstol Pablo, estaba hablando de todos aquellos, tanto judíos como no judíos. Dice, todos hemos pecado, todos somos culpables. Y dice en el versículo 10, pues como está escrito, no hay justo ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es como un sepulcro abierto. Usan la lengua para engañar, lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van causan destrucción y tristeza, no conocen el camino que lleva a la paz, no les pasa por la mente tener respeto o temor de Dios. Eso es lo que dice la palabra, que no hay justo ni aún uno. Al decir la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, entonces nosotros, al tener en nuestras manos una estampita, una imagen de alguna persona que murió, así con sus hábitos de monja, de cura, de monje, bueno, no sé, sus hábitos religiosos, y las foticos de todo lo que hacía en vida, las misiones que iba y le daban a los niños que se estaban muriendo en África de hambre, y que hacía esto, y que era una persona que la mataron, que fue mártir porque en una tribu donde fue a hablar de Dios, lo asesinaron, etcétera. Entonces lo elevan a la condición de Dios. Y le dan la categoría o la potestad de ser mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabes que ser mediador entre Dios y los hombres es un gran cargo de autoridad, es un gran privilegio? Pero eso no se lo merecen los seres humanos. Entonces es una necedad. La categoría es una necedad, como esa concesión que hace la Iglesia Católica Romana de elevar a la condición de dioses a estas personas religiosas que porque hicieron cosas buenas. Porque es una tontería, porque es que lo que dice el Papa, lo que dice el Vaticano, está en contraposición, está contradiciéndome lo que dice acá.
Dice, no hay bueno ninguno, no hay ni uno bueno. Entonces, si no hay ni uno bueno, ¿cómo entonces vamos a poner a una persona que murió, que también era ser humano, que también dice la Biblia que también necesitaba salvación? ¿Cómo lo vamos a poner de mediador? Hay un principio legal. Y es que, un ejemplo, tú has escuchado en las noticias cuando dicen el juez tal fue quitado del proceso por conflicto de intereses. ¿Has escuchado esa expresión? ¿Qué significa conflicto de intereses? ¿Qué significa estar inhabilitado? ¿Qué significa esa expresión? Significa que la persona está untada, está involucrada, hace parte de una de las partes del conflicto. Lo que debe hacer un mediador, si una persona va a defendernos a nosotros ante Dios para pedirle y suplicarle misericordia por ti y por mí, esa persona no puede estar untada también de pecado. ¿O qué? ¿Tú permitirías o tú buscarías como mediador a una persona que simplemente es un ser humano? ¿Y tú lo buscarías a él para que vaya y interceda por ti ante Dios? Él no tiene la potestad. Ningún ser humano tiene la potestad. Así como en el mundo, la gente no busca a alguien que tenga conflictos de intereses, en las cosas celestiales tampoco. En las cosas celestiales nosotros tampoco podemos buscar como mediador a una persona que tenga conflicto de intereses. Yo no voy a buscar a una persona que fue pecadora, así haya muerto, así el Papa le haya hecho levantar una estatua o le haya hecho poner una imagen y la alumbra todo un pueblo, como lo que pasa creo que este padre Mariano, ¿no? El cura, este sacerdote Marianito que le llaman, en un pueblo, creo que es Jericó, y eso es lleno de gente. Y entonces cuando yo miro la imagen de este señor, yo digo, si ese hombre no se arrepintió de la idolatría, de adorar imágenes, si ese hombre no se arrepintió de todo lo que la palabra de Dios dice que debemos arrepentirnos, ¿verdad? Con todo respeto, si este hombre no se arrepintió, entonces no es salvo. Que la Biblia lo que me habla a mí es que el arrepentimiento de pecado es lo que me da la salvación. Ese hombre no es salvo. Y si ese hombre no es salvo, ¿cómo voy a buscar a alguien que no es salvo y pedir que vaya a interceda por mí para que yo sea salva? ¿Se dan cuenta? Hay conflicto de intereses. Todos ellos, y aún los que murieron antiguamente, yo no buscaría a Abraham. Yo no le clamaría ni a Abraham, ni a Moisés. Yo no le clamaría ni siquiera al profeta Jeremías, ni al rey David, ni al más ungido, ni al más lleno del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Yo no le clamaría a ninguno de ellos para que intercediera por mí ante Dios. ¿Por qué no? Porque también fue un ser humano como yo. Y también era culpable como yo. No hay ningún hombre que diga que no ha pecado. Ni siquiera Abraham, ni Moisés, ni Jeremías, ni el rey David. Hubo limitaciones porque hubo carne, porque hubo un ser humano con fallas. Pues por eso yo no puedo buscar cualquier pregunta, por favor, al final de la enseñanza. Yo no puedo buscar a ninguna persona que esté dentro del mismo conflicto, bajo las mismas condiciones que yo no le puedo pedir a esa persona que me ayude. Si está en la misma que yo, también necesita quien vaya y abogue por él o por ella. Entonces, el dirigirnos a personas que fallecieron, que fueron canonizadas, y pedirles por nosotros para que vayan e intercedan por nosotros ante Dios, es una gran tontería, es una gran necedad, una perdedera de tiempo, porque ellos, al igual que nosotros, también necesitan de esa intermediación. Un involucrado no puede ser mediador, ¿verdad? Conflicto de intereses, como te lo estaba diciendo. María no podía ser intercesora, ni puede ni podrá ser intercesora ante Dios por nosotros. ¿Por qué María no puede ser? Te voy a leer, te voy a demostrar bíblicamente. ¿Por qué no?
Lucas, capítulo 1, versículo 46. Te voy a leer. Cuando Elizabeth, Elizabeth estaba embarazada, recuerda que Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista. María fue a visitarla. Y entonces cuando María fue a visitar a Elizabeth, le fue confirmado que María también estaba embarazada. Recuerda que María fue notificada por un ángel que estaba embarazada. Entonces cuando Elizabeth la vio, supo inmediatamente que estaba embarazada y le dijo bienaventurada y la bendijo y estaba feliz. Pero mira lo que dice María. María, mira la expresión tan humilde. María tenía una expresión muy humilde, una expresión que no se parece en nada al personaje que le han dado los católicos. La expresión de María era humilde. Y mira lo que dice María en el versículo 47. Entonces María dijo: alabo al Señor con todo mi corazón, me alegro muchísimo en Dios, mi Salvador. Hay dos palabras que dice María que son claves y que demuestran que ella no es la intercesora ante Dios. La primera dice en el versículo 47, alabo al Señor con todo mi corazón. ¿A quién estaba alabando ella? Estaba alabando el fruto de su vientre. No en una posición espiritual superior a Jesús. Antes, por el contrario, subyugada a Jesús. Ella llamaba a Jesús su Señor. Ni siquiera le estaba diciendo mi hijo. Ay, tan lindo mi hijo. Le estaba diciendo mi Señor. Imagínate, mi Señor. Y aparte de eso, María le estaba diciendo: mi corazón se regocija en Dios, mi Salvador. Ella, ¿por qué decía Dios mi Salvador? Porque María sabía que necesitaba la salvación. No porque fuera una mujer prostituta, perversa, drogadicta, que tirada al ruedo, no. Era una mujer de ejemplo, una mujer íntegra. Sin embargo, venía con la simiente de pecado desde Adán y Eva. Y aparte de eso, toda la naturaleza pecaminosa en la que nosotros tenemos que luchar todos los días. El que diga aquí que nunca le ha pasado un mal pensamiento es mentiroso. Entonces, si María fue una mujer común y corriente como tú y yo, que necesitaba salvación, entonces ¿por qué yo me voy a acercar a María, a invocar el espíritu de María? Además, porque ya murió, ella nada que ver, ella está en el lugar de los muertos. Dice la palabra en el libro de Job que el que muere ya no siente ni amor, ni envidia, ni nada, ya no tiene memoria, ya ni siquiera sabe qué pasa aquí. Es más, la gente se dirige a María, María en el lugar de los muertos, ella ni siquiera sabe quién está rezándole y quién no. Que así lo dice la Biblia. Le están rezando a una mentira. María como una mujer de ejemplo, una buena mujer. Sin embargo, ella misma dice en Lucas 1:47, amo a mi Señor, mi corazón se regocija en Dios, mi Salvador, porque ella dice mi Salvador, porque ella necesitaba salvación, ella estaba esperando al Mesías. Y resulta que el Mesías aparece en su propio vientre. Ella no le llama hijo, le llama mi Señor. María sí entiende la posición espiritual que debe tener frente a Jesús. La religión tradicional no, y la distorsionó. Ahora me entienden por qué nosotros no adoramos a María. Adoramos al que debemos adorar, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces María no puede ser intercesora, y así como María no puede ser intercesora, tampoco ninguno de los apóstoles puede ser intercesor. ¿Cómo así? ¿Sí? Ninguno de los apóstoles puede ser intercesor. ¿Sabes por qué? Porque aún los mismos apóstoles necesitaban salvación. Es más, hubo un momento en que los apóstoles flaquearon y dudaron. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe,
porque la canoa en la que iban se iba a voltear y en el lago vino una tempestad y no sé qué. Y bueno, la palabra de Dios en varias partes de los evangelios habla acerca de eso, y que Jesús los reprende, les dice, hombres de poca fe. Entonces, si los apóstoles no tenían suficiente fe en aquel tiempo, ¿sí? Ellos eran pecadores, como tú y como yo. ¿Cuál fue la diferencia entre los apóstoles y nosotros? Que ellos creyeron, se arrepintieron, son salvos y fueron instrumentos de Dios escogidos para mostrar la grandeza de Dios en muchos lugares. Pero eran seres humanos, no dejaron de ser seres humanos a pesar de ser apóstoles. María no dejó de ser humana a pesar de haber concebido por obra y gracia del Espíritu Santo a Jesús. Tan humana fue María que después de tener a Jesús tuvo como 6 hijos más. Mateo 13, versículo del 53 en adelante. Entonces, si fue una mujer común y corriente como tú y yo, no deberíamos de buscar la ayuda de María ante Dios, ni de ningún apóstol, ni de ninguna persona. Como te digo, ni siquiera Moisés podría interceder delante de Dios por tú y por mí, porque Moisés también está muerto. Que ninguna persona pudo vencer el poder de la muerte, ninguna persona tiene la potestad para presentarse ante Dios totalmente libre del pecado, justificado ante Dios para poder interceder por nosotros. Ninguna persona que haya vivido. Bueno, entonces si no estamos hablando de los seres humanos, hablemos pues de los ángeles. ¿Los ángeles pueden interceder ante Dios en favor de nosotros? La respuesta es no. Mira lo que dice el libro de Job. Vamos a Job, capítulo 4. Job, capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra: si Dios no se confía ni de sus mismos siervos, y hasta encuentra que sus ángeles cometen errores. En la versión Reina Valera dice, notó en los ángeles necedad. ¿Cómo así? Claro, recuerda que los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿qué muestra entonces los ángeles? Si en algún momento determinado se rebelaron contra Dios, es que ninguno de los ángeles es recto totalmente ante Dios. Ningún ángel es recto. Y dice Dios, Él ni siquiera confió el plan de salvación de la humanidad, ni siquiera lo confió a un ángel. Era más fácil mandar a un ángel, mandar a Miguel, a Gabriel. No vaya usted y salve la tierra. No, ¿qué tal? Que se hubiera revelado, que se le hubiera aparecido Satanás otra vez y venga hermano, vamos a hacer usted y yo un negocio, vea, le tengo un negocio redondo, hagamos esto y esto, nos tomamos de la tierra, nos tomamos el mundo y hacemos otro trono aquí pues para usted también. Lo hubiera enredado, ¿sí o no? Pues si quería enredar a Jesús, Mateo capítulo 4, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adoras. ¿No lo quería enredar él también? A todo el mundo quería enredar. Porque dice en San Juan 8:44 que Satanás es mentiroso y padre de mentira, y cuando habla de mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso desde el principio. Es especialista en mentira. Entonces, bueno, si no podemos acudir como mediadores de este conflicto, no podemos acudir ante los muertos, no podemos acudir ante los personajes de la Biblia que ya fallecieron, ni siquiera donde el cura Marianito, la hermana Laura, ni José Gregorio Hernández, ni ninguno de esos personajes ya. Entonces, como el Chapulín Colorado, ¿ahora quién podrá defendernos? Pues entonces te voy a llevar a la palabra del Señor, a 1 Timoteo 2:5. La Biblia habla de uno que sí tiene la potestad de ser mediador en este conflicto entre Dios y los hombres. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, separados. Hay un conflicto. El conflicto se llama pecado, transgresión de la ley de Dios. Tú y yo, de la única manera que podíamos ser reconciliados con Dios, volvernos en paces con Dios, unirnos de nuevo en comunión con Dios, solo había una manera. Solo una manera. 1 Timoteo 2:5. Dice la palabra del Señor. Te voy a leer.
Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra: existe un solo Dios y existe uno solo que logró. Mira lo que dice aquí. Existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo. Solo hay un mediador. Ahora sí hablamos en el mismo lenguaje. Tú y yo, ¿ante qué mediador vamos a acudir para que nos resuelva este conflicto con Dios? Ante Jesucristo. Él es el único que tiene la potestad, la autoridad y el poder y la posición espiritual para verdaderamente ser un mediador. Los demás no. Los demás seres humanos necesitaban salvación, tanto los muertos como los vivos, ¿verdad? Los ángeles, nada que ver. Dios ni siquiera confía en ellos. Que no te va a decir que todos los ángeles se rebelaron, que todos los ángeles son malos, no. Absolutamente. La tercera parte se reveló, pero las dos terceras partes, Dios no se confía en ellos tampoco. Así es que ni busquemos los ángeles. Si usted tiene esa estatua del ángel no sé qué en su casa y usted todos los días le reza a ese ángel: ay ángel yo no sé qué, ay interpone ante el Señor, ay yo te pido no sé qué. Le digo desde ahora, vaya y bote la estatuica, porque como dicen en el comercial del banco, esa platica se perdió. Lo que le costó a usted comprar la estatua del ángel, esa platica se le perdió. Porque ningún ángel, ni el que guarda ni el que desguarda, ningún ángel, ninguna persona tiene la potestad para defenderte a ti y a mí, para ser nuestro abogado, nuestra defensa ante Dios. Solo Jesucristo es el único mediador. Dice: solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo. Entonces ninguna persona te puede poner en paz con Dios, ni María, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni Marianito, ni la hermana Laura, ¿cierto? Ninguno. Nadie te puede poner en paz con Dios, porque es que ninguno pudo romper la barrera que nos separaba de Dios. Mejor dicho, así como cuando a una señora se le rompe el vestido, el único que pudo coserle la tela y unir de nuevo fue ¿quién? Jesucristo. La palabra del Señor habla en el libro de Efesios precisamente que el pecado había hecho separación entre Dios y los hombres, y que solo había uno que podía unir de nuevo. Así como cuando se rompe un vestido, se te descose la chaqueta, no sé qué, solo había uno, el que tiene el hilo indicado, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué Jesús es el único que puede ser un mediador en este conflicto? Le voy a leer lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13. Es uno de los versículos que más me gusta, que no se te olvide. Efesios 2, 13. Mira lo que dice: pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios. Aleluya. Porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Imagínate. La muerte de María no fue la que acercó a los hombres a Dios. La muerte de Pablo no fue la que acercó a los hombres a Dios. La muerte del cura Marianito no fue el que acercó a los hombres a Dios. Ni la muerte de la hermana Laura, ni la muerte de José Gregorio Hernández, ni la muerte del que sea. Solo la muerte de Jesucristo fue la única que te pudo a ti acercar a Dios, hacer las paces con Dios. ¿Y por qué dice eso la palabra? Porque dice en el versículo 7 de Efesios 1, ahí mismo, Efesios 1, 7, mira lo que dice la palabra: la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad. Con completa sabiduría y entendimiento nos ha dado a conocer su plan. Esto es lo que Dios con gusto quiso hacer por medio de Cristo. No de María ni de ninguno. Solo Cristo, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único mediador que el Padre reconoce. Ahora imagínate tú esta escena, ¿no?
Tienes un problema con tu vecino. Lo normal, lo que legalmente se debería de hacer es acudir a un inspector de policía para que haga la mediación en este conflicto, ¿verdad? Pero imagínate que tú, en vez de ir a la inspección de policía, tú vas y buscas a don Pepito el panadero, el que vive a la vuelta de tu casa. Y dices: don Pepito, señor panadero, tengo un problema con mi vecino, me amenazó de muerte, entonces don Pepito, yo quiero que usted vaya y interceda por mí. Y vaya, hable con ese asesino en potencia que tengo ahí al lado de la casa. ¿Usted qué piensa que hará don Pepito? Don Pepito empieza en la voz entrecortada y a temblar las piernas. No, 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 señor. Vamos a hacer una cosa, camine, lo acompaño a la inspección de policía. ¿Sí o no? Lo primero, si es sensato, ¿no? Porque también hay gente que dice: yo saco el machete, hermano, y vamos a asustarlo, ¿cierto? Pero lo normal, lo correcto, lo que jurídicamente debe hacerse, el conducto regular, es buscar la autoridad. Tú no puedes buscar como mediador a alguien que no tenga la autoridad para ser el mediador, ¿verdad? No lo vas a buscar. Entonces, ¿para qué vas a buscar a María? ¿Para qué vas a buscar a Pablo? ¿Para qué vas a buscar al apóstol Pedro? ¿Para qué vas a buscar a religiosos que murieron, fueron canonizados por la Iglesia Católica Romana, para que intercedan ante Dios, si no tienen la potestad? Solo Jesucristo tiene esa potestad. ¿Sí ves? Que no perdamos el tiempo. Mejor dicho, ahí perdió el tiempo el tipo cuando fue a buscar a Pepito, el de la panadería. Perdió el tiempo. Así como ese señor debe ir directamente a las instancias, a las autoridades competentes, tú y yo tenemos que ir a la autoridad competente, tenemos que acudir a donde debe de ser. Mientras tú más conoces a Jesucristo, mientras tú más aprendes la palabra, mientras tú más lees la Biblia, ¿sabes cuál es la tendencia? Que mientras tú más conoces a Jesucristo, mientras más conoces la Biblia, te vuelves menos religioso. Porque Cristo empieza a destruir la religión en tu corazón. Él comienza a destruir la religión en tu mente y en todo. Porque Él quiere que lo conozcas sin religión. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice la palabra: hijitos, escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No habla de María, no habla de José Gregorio Hernández, no habla de Judas Tadeo, no habla de nadie de ellos. Habla de ¿quién? De Jesucristo, el único abogado. Y para terminar te voy a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos para mí es maravilloso, todo lo que habla acerca de la persona de Jesucristo. Dice en el libro de Hebreos, dice: Jesús se hizo hombre. Hebreos capítulo 2, versículo 15, en adelante, dice: Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Sabemos que Jesús vino a rescatar a los descendientes de Abraham, no a los ángeles. Por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros, o sea, un ser humano. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote fiel y compasivo en el servicio a Dios. De esta manera, Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es el único que puede ayudar a los que son tentados, porque Él mismo sufrió tentación. Lo que pasa es que Jesús no sucumbió a la tentación. Mire, yo no estoy hablando mal de María. El hecho de decir que María tuvo más hijos no es que sea malo. ¿Cómo va a decir que María tuvo hijos entonces pecadora? No. El problema es que la quisieron mostrar como que se quedó virgen toda la vida, y ahí donde está la mentira. María tuvo más hijos, pero fue una mujer ejemplar. Una mujer que amó a Dios con todo su corazón. Yo no estoy hablando mal de los apóstoles, pero también he leído la escritura en donde ellos tuvieron sus luchas. El mismo apóstol Pablo dice que el bien quisiera hacer, pero en mí hay un deseo de hacer el mal. O sea, Pablo tenía que luchar contra
carne. El apóstol Pablo tenía que luchar contra sus deseos de la carne, porque era un ser humano. Todos los apóstoles eran seres humanos y listo. Mucho más, cuanto más aquellas personas que vivieron una vida de idolatría, que vivieron una vida muy relacionada, algunos como José Gregorio Hernández, una vida muy relacionada con el espiritismo y la brujería, que es pecado. ¿Cómo voy a buscar yo a José Gregorio Hernández? ¿Cómo voy a buscar yo a una persona que adoraba estatuas? ¿Cómo voy a buscar yo a una persona que vivía bajo engaño y bajo mentira para que sea intercesor por Dios? Para que sea mi mediador ante Dios. De ninguna manera. La palabra de Dios me enseña que hay un solo mediador, a este buscaré. No voy a perder tiempo. Tú no pierdas el tiempo buscando a la persona innecesaria. Acuérdate lo que te he dicho de buscar a Pepito el panadero. No, uno busca al que es, ¿verdad? Vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por esta palabra. Ya sabes ante quién debes acudir de ahora en adelante, ¿verdad? Solo Jesucristo es el único mediador válido, con la autoridad indicada, con la autoridad adecuada para hacer verdaderamente reconciliación entre Dios y nosotros.